Bovinos tipo ideal de toro y vacas gir lechero. Actualmente no existe un biotipo ideal establecido para poder determinar con completa exactitud las medidas o la conformación de vacas y toros gir lechero. Las siguientes características son las más deseables, según la Asociación Brasileña de Criadores de Gir Lechero, conocida por sus siglas ABCGIL. La apariencia general. 1. Racial. La cabeza de las vacas debe tener un perfil ultraconvexo, ser mediana, delgada y seca, con la frente ancha, hocico negro y ancho, húmedo, con fosas nasales ensanchadas, labios gruesos y firmes, la boca grande y ojos de forma elíptica, pigmentados brillantes y oscuros, protegidos por arrugas de los párpados superiores y pestañas negras. El largo promedio de las orejas debe ser sobresaliente, comenzando con un tubo con forma enrollada sobre sí mismo, luego abriéndose hacia afuera, curvando hacia adentro hacia la punta y la cara, lo que asemeja a un halcón. Los cuernos deben ser oscuros, simétricos, gruesos en la base, sobresaliendo hacia abajo y hacia atrás, con una sección elíptica moviéndose hacia arriba y curvando hacia adentro, de preferencia. 2. Piel y pigmentación. El cabello debe ser fino, corto y sedoso. La piel debe ser oscura o negra, lo que le da la bondad de tolerancia a la luz solar. También debe ser suelta, delgada y flexible, suave y aceitosa. La ubre y la región inguinal deben tener un color rosado. 3. La feminidad. Las vacas gir lechero deben presentar un hueso fuerte y limpio. En cuanto a la angulación, el bovino debe tener una forma triangular, observada de lado, de frente y desde arriba, con gran capacidad respiratoria, cardíaca y digestiva. El cuello debe ser mediano, ligero, oblicuo, alto y bien insertado en la cabeza, implantado armoniosamente en el tronco, con poco músculo evidente, sin carne. Sin embargo, en el borde superior, la musculatura está más desarrollada. La papada debe ser mediana, arrugada, suelta y flexible, iniciando con bífida justo debajo del anzuelo. 4. El lomo dorsal debe presentar la región del lomo dorsal largo, tendiente a la rectilínea, ancha y fuerte. La región de la espalda debe ser una línea proporcional al bovino en conjunto, equilibrada en el plano horizontal y ancho, largo en la espalda, ancho en la espalda, al alojamiento y el tracto digestivo del útero embarazado, seguido de una cuenca larga y ancha y caderas aparentes. 5. La grupa. La grupa reúne varios aspectos: longitud, anchura y nivelación, que se reflejarán en una mejor o peor formación de piernas, pies y ubres, así como la facilidad de entrega. El híleo y los isqueos deben ser anchos y espaciados, manteniendo las proporciones adecuadas. Debe tener una buena grupa niveladora, con inclinación entre híleo e isquiotibiales, también conocido como el ángulo de la grupa, de 200 a 300. El hueso sacro no debe elevarse. Las características funcionales de las vacas. Capacidad del cuerpo, cardio, respiratorio y digestivo. 1. Pecho. Debe ser ancho y profundo, y debe proporcionar costillas anchas y largas, oblicuas y planas, bien arqueadas, espaciadas sin acumulación de grasa, lo que indica una gran capacidad cardiovascular y respiratorio. 2. Capacidad digestiva. El abdomen debe ser largo, ancho, limpio y alto. Debe ser voluminoso, permitiendo visualizar la forma que asemeja a un barril, lo que indica una gran capacidad digestiva. 3. Estructura del cuerpo. Una buena vaca que produzca leche debe tener una altura y longitud acordes con su edad. Idealmente, los bovinos son de tamaño mediano, son los más eficientes en un sistema de producción de pasturas. 4. Pared lateral. Los flancos vacíos deben tener una piel delgada, clara y presentar una ligera concavidad. El sistema mamario de las vacas. 1. La ubre debe ser ancha y profunda, presentando una gran capacidad de almacenamiento de leche, volumen compatible con la edad y etapa de la lactancia, haciendo pliegues cuando está vacía. La consistencia debe ser suave y elástica y no fibrosa o carnosa. Su piso debe estar nivelado y no exceder la línea del corvejón. También debe mostrar proporcionalidad entre las partes anterior y posterior. Los cuartos anteriores deben avanzar hacia adelante y adherirse al abdomen, y los cuartos posteriores bien diseñados hacia atrás y hacia arriba. 2. Ligamento central. Posee gran importancia en la producción de vacas lecheras. Debe ser fuerte y muy evidente, ya que garantizará el apoyo y la integridad de la ubre, que debe estar bien adherida a la región inguinal cuando se ve desde atrás. Es evidente el surco del ligamento suspensorio central. Está directamente relacionado con la longevidad y la permanencia de la ubre del animal en el rebaño. 3. Cuartos traseros. Responsables del 60% de la producción de leche. Debe ser amplio y voluminoso, con ligamentos fuertes y bien adherido a la región inguinal. 4 cuartos delanteros. Deben ser amplios y voluminosos, con inserción suave en el abdomen, con ligamentos fuertes y bien adherentes. 5 pezones. Deben presentarse intactos y simétricos, tener una longitud de 5 a 7 centímetros, más o menos 3.3 centímetros de diámetro.
entre sí centrados, verticales y paralelos, perpendiculares al suelo. 6. Vascularización. Debe estar bien formada y con buen drenaje a través de varias venas aparentes, tortuosas, ramificadas y preferiblemente penetradas por 2 o más agujeros, además de tener en el abdomen una vena grande en el seno. Sistema muscoesquelético de las vacas. 1. Miembros anteriores. Las patas delanteras de las vacas gir lechero deben ser de tamaño mediano con huesos fuertes, hombros largos y oblicuos, que entran armoniosamente en los músculos del pecho, brazos y antebrazos con poca evidencia, con rodillas y manos bien posicionadas. El ángulo de los pies debe ser de aproximadamente 45 grados. 2. Miembros posteriores. Las piernas deben estar limpias, pero con buena cobertura muscular, y no deben presentar una pronunciada quijada con tendones y ligamentos evidentes, visto desde atrás. Las patas traseras deben estar bien separadas para dar paso a una ubre masiva, debe tener aplomos completos, con articulaciones fuertes, angulación correcta y corvejón bien posicionado. El ángulo de los pasteles en los cascos debe ser de aproximadamente 45 grados. Las hembras adultas pueden alcanzar un peso de 450 kilos, entre los 4 y 5 años. Los becerros al nacer pesan 25 kilos, para el caso de los machos y 24 kilos. Toro ideal gir lechero. Dado que la evaluación de las categorías masculinas son las que pueden presentar mayor grado de subjetividad, se tiene que privilegiar tanto tipo como función. Para ello, lo mejor es apoyarse siempre en los datos del pedigrí del toro, para verificar su ascendencia lechera comprobada, toro probado, según su evaluación genética. Apariencia general. El toro gir lechero debe presentar todas las características raciales establecidas por la A, B, C, Z, así como desarrollo compatible con la edad, buena estructura ósea, masculinidad, activo y dócil. 1. Racial. El conjunto de anterior que está conformado por la cabeza, cuello, espalda y jiba revelan la masculinidad. La cabeza debe presentar ultraconvexidad de perfil, frente y tabique más anchos y cortos que en las hembras. El cuello debe ser proporcional a la cabeza cuanto a su largura. 2. Espalda. Debe presentar una mayor cobertura muscular. Sin embargo, son preferidas las que poseen mayor oblicuidad, pues este es un indicativo de angulosidad, característica típica ganadero lechero. 3. Pecho. Debe ser bien amplio, ancho, con buena cobertura muscular, sin acumulación de grasa. 4. Tronco. Debe presentar barril voluminoso y el costado presentar costillas largas, chatas, bien espaciadas y evidentes, bovino no cilíndrico que tiene predicativos para corte. 5. La línea dorso-lomo debe ser proporcional al conjunto de anterior, buscándose mayor anchura y corrección cuanto a su horizontalidad. Su mayor anchura permite una buena implantación de las costillas, lo que va a interferir directamente en el volumen y forma del tronco. 6. Grupa. Debe ser amplia, larga y con buen nivel entre los iliones e isquiones. 7. Miembros. En una visión posterior, el reproductor o toro gir lechero debe presentar miembros de volumen muscular medio y delgado. Sus aplomos deben ser correctos, como en cualquier otra raza en función de su importancia como reproductor. Es fundamental la buena corrección de aplomos, buena estructura ósea. 8. Aparato reproductor. Aquí asume gran importancia en el criterio de evaluación. Los testículos deben ser normales cuanto a la forma, desarrollo y simetría, con bolsa escrotal constituida de piel fina, bien pigmentada. Los testículos deben ser grandes, simétricos, con un buen desplazamiento dentro del escroto y separados del cuerpo, de textura firme. El prepucio debe ser recogido, con el orificio prepucial reducido y dirigido hacia adelante, con buenos músculos retráctiles de la mucosa. Se busca también corrección cuanto al ombligo y vaina, pues anomalías de testículos, ombligos pendulosos, mala dirección del pene y prolapso de prepucio perjudican la funcionalidad de los machos, especialmente para montacampo. Los toros adultos de la raza llegan a pesar en promedio 750 kilos a los 5 años.